Un tipo que llega con un discurso de mano dura y supuestamente autoritario contra la clase política. Y exmilitar. Ese es el discurso de Bolsonaro. Y exmilitar. Y exmilitar. Se incorpora a la mesa Alejandro Biondini, presidente del Partido Bandera Vecinal, además un hombre cuyas ideologías políticas parecen coincidir y mucho con las de Bolsonaro. Buenas noches, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Hay algunas coincidencias y también hay diferencias. Ajá. Es decir, nosotros consideramos, rescatamos de Bolsonaro la defensa de la familia, determinados valores, su posición contra el aborto, contra la identidad de género, el fortalecimiento y la defensa de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, la lucha contra el delito, la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico. No coincidimos en algunos aspectos también importantes. Es decir, nosotros desde el nacionalismo sostenemos una economía de tipo social, estamos en las antípodas de una posición neoliberal y además, en lo particular, yo desde siempre, y es la posición histórica del nacionalismo, no coincidimos en absoluto, por ejemplo, con la posición de Bolsonaro de que va a levantar la representación diplomática de la autoridad palestina. Ahora, Nosotros se da cuenta que la diferencia pasa básicamente por lo económico y por algunos aspectos de la política internacional, pero en cuanto a la política doméstica, hay casi como una empatía total. Mire, en su momento un político canadiense, Ignayev, dijo que el siglo XXI iba a estar determinado por el choque entre los nacionalismos y el globalismo. Evidentemente, cada país, cada nacionalismo busca su perfil, sus particularidades. En el caso de Brasil, ellos optaron por Bolsonaro. Indudablemente, desde el nacionalismo argentino tenemos otra posición. Y bueno, ellos votaron esto, pero no quiere decir que más allá de las diferencias no pueda haber algunos valores compartidos. Perdóname, yo no voy a compartir la mesa con Biondini porque es antisemita. Así que me voy a ir. Les pido disculpas a la gente, pero no estoy dispuesto hasta el medio de mi límite. El señor Biondini es antisemita y yo no estoy dispuesto a discutir ni siquiera con Biondini. Les agradezco mucho la invitación. Estás en todo tu derecho a retirarte. Bueno, yo lo que quiero aclarar que ya la justicia eso lo determinó. Nosotros tenemos una posición antisionista. Yo creo que he sido uno de los dirigentes políticos lamentablemente más perseguidos y más discriminados en la historia reciente de nuestro país. Y acabadamente la justicia electoral. Por eso vengo de ser candidato y si Dios quiere voy a ser candidato a presidente de la Nación por el Frente Patriota el año que viene con la coalición de 5 partidos, el Partido UNITE, Bandera Vecinal, el Partido Popular, Gente en Acción, el Partido Popular de Santa Fe. Evidentemente, si yo fuera, como dice el señor, antijudío o antisemita, no podría de ninguna manera participar de la vida política. Lo que yo creo que hay un sector que lamentablemente tiene una profunda intolerancia, una actitud similar, yo la vi hace tiempo en el Partido Obrero. Bueno, entiendo que este sector, a lo mejor, o este señor está vinculado con algún sector que a lo mejor no es exactamente del Partido Obrero, pero comulga esa intolerancia. Yo no tengo ningún problema en sentarme, y lo he hecho incluso en este canal, a conversar, a debatir con un trotskista, con un comunista, con un liberal. Creo que eso hace a la democracia. Evidentemente, por eso ganó Bolsonaro en Brasil. Y por eso ganó Trump en Estados Unidos, por la actitud de señores como estos. Porque realmente todos este tipo de actitudes, donde nosotros, los patriotas, los nacionalistas, vivimos en democracia, queremos la democracia para todos y algunos no, lo único que nos hacen es traccionarnos voluntades. Así que en todo caso le agradezco al señor porque se haya levantado. Bueno, igual, digo, ¿cuál fue el porcentaje que sacó en la última elección? Nosotros, evidentemente, yo en lo particular vengo de 21 años de proscripción, sin duda hoy somos una fuerza minoritaria. Pero se presenta todos los años elecciones, ¿cuál es la proscripción? No, pero mire, alguien para dijo... no engañar al público, ¿usted se presenta o no se presenta cada 2 años en elecciones o cada 4? No, yo me pude presentar en las últimas elecciones. Es decir, yo lamentablemente, no se lo cual presenta, es una locura, estuve 3 años más proscripto que el propio general Perón, lo cual es un disparate. Ajá. Pero de todas maneras yo le quiero decir lo siguiente, a mí no me preocupa la subestimación. Las minorías de hoy pueden ser las mayorías de mañana. Menos del 1%. Y las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana. Por eso yo no entiendo, si yo no represento nada, si no represento ningún peligro,
Bueno, no tienen por qué haber este tipo de actitudes. Nosotros no estamos diciendo que somos No, un partido... me parece, no está Santoro y yo no sé exegetar, me parece que no es que usted represente un peligro en sí, Claro. sino que no coinciden directamente. Bueno, pero yo me en quedo puntos de sentado, vista. Pero pero tampoco yo me usted es quedo un sentado y el proscripto, señor si se no, levanta. le quedamos Mire. al público como que usted es un proscripto y no es así. Se ha No, yo presentado en estuve elecciones proscripto. y la gran pregunta es que muchos consideran que partidos como el suyo Sí. se presentan para siempre sobrevivir en el sistema que tiene electoral la Argentina, que es así, que se presentan partidos No, mire, minúsculos a mí, para sobrevivir y mire, tener dinero yo en la las verdad próximas no elecciones. creo en sobrevivir, creo en vivir intensamente. Sí. Y Me refiero a la política, pienso sí. lo que yo le digo. Lamentablemente el nacionalismo ha tenido en general mala prensa, una prensa distorsionada, pero estoy seguro, en la medida que la gente conozca más cómo realmente nosotros pensamos, las soluciones que estamos aportando, posiblemente demos una interesante sorpresa en el 2019 y seguramente vamos a gobernar el país en el 2023. Y esto se lo digo grabado hoy acá. Lo En grabamos. el 2023 Sí. yo voy a ser presidente de la Argentina. Bueno. Rolando, te escuchamos allí desde Brasil. Bueno, lo que uno puede ver aquí es que la gente votó para enterrar, o sea, la gente que votó a Bolsonaro, una parte importante de la gente que votó a Bolsonaro, votó para enterrar al PT, para sacarlos definitivamente de circulación, ¿no? Para hacer un voto castigo contra el PT y contra buena parte de la clase política. Porque ahí los años Lula-Dilma tienen como diferentes matices. Sobre el final del gobierno de Dilma, hubo una crisis muy fuerte cuando Dilma hace un giro a la ortodoxia económica y cuando es Dilma la que arranca con el ajuste, ahí pierde imagen, pierde buena parte de su imagen positiva, la destituyen y luego viene Temer, que era el vice de Dilma, porque no es que había salido de un repollo, y producto de ese golpe institucional, Temer profundiza todavía el ajuste que había iniciado Dilma con buena parte de sus ministros, sobre todo sus ministros vinculados a la economía y al Banco Central. Entonces, la foto del ajuste, o el peso del ajuste y de la situación económica, lo cargan el final del PT y el gobierno de Temer. Entonces, hay un primer momento asistencial del boom de los commodities, donde el gobierno de Lula, sobre todo, podía repartir y podía sacar gente de la pobreza y llevó un crecimiento exponencial de Brasil. Ese crecimiento en un momento se cortó y Dilma lo administró mal, pensando que la solución era la ortodoxia, ¿sí? Y por eso también en el voto a Bolsonaro también hay un voto económico de la gente que dice, bueno, salgamos del ajuste. Viene muy mezclada la cosa, no es un voto contra la corrupción, es un voto contra la inseguridad, pero también es un voto contra el ajuste que se manifiesta, y ya lo vamos a ver lamentablemente en Argentina, si seguimos por este camino, se manifiesta en la cantidad de gente que uno ve durmiendo en las grandes ciudades de Brasil, gente durmiendo en la calle, ¿sí? Tipos que tenían su laburo y su casa y que hoy están con todas sus cosas, pobrecitos, hasta con el televisor arrastrándose por las calles, durmiendo en la calle. Rolo, falta poquito para la medianoche allí en Brasil de una jornada muy particular. ¿Cómo está la calle? ¿Cómo estás percibiendo la calle? Bueno, muy tranquilo, y te diría que acá en Río de Janeiro más vale no hacerse el vivo, porque Río de Janeiro, junto con un estado del nordeste, son los que han sido directamente militarizados para la elección. Hay que recordar que en Río de Janeiro toda la rama de la seguridad local está intervenida por el Poder Federal y han designado militares, no gendarmes, no policía, nada. Militares son los que controlan la seguridad en Río de Janeiro y que los que controlan las favelas. Pero a eso le agregaron para los comicios una doble militarización, temiendo que hubiera enfrentamiento entre manifestantes de Bolsonaro con manifestantes del PT, o incluso que las bandas de narcos se bajaran para hacer algún tipo de episodio, sobre todo el Comando Vermelho, teniendo en cuenta que no pudieron rescatar a su líder en Asunción del Paraguay. Fíjate el clima que hay, y el clima fue de tranquilidad, pero uno ve policía, ve mucha policía en la calle, mucha patrulla. Yo no vi ningún episodio, está todo muy tranquilo. No hubo grandes concentraciones, porque se juntó un poco de gente acá espontáneamente cerca de la casa de Bolsonaro, pero a las 2 horitas ya se había despejado, cada uno se había ido para su casa y nadie convocó una gran concentración de festejo. Claro. Y en la parte económica, digo, esta comparación que hacemos entre Brasil y Argentina, digo, Juan, acá hay que plantear cómo es el escenario entre inflación, dólar y pobreza. Sí, pero primero te quería decir que, Mariana, en términos económicos, si yo fuese brasilero, estaría muy preocupado, porque ahí Rolando decía que hay algunos votos en contra del ajuste. Pero Pablo Guedes, que sería el ministro de Economía si ganara Bolsonaro, es un Chicago Boys.
es un Chicago Boy, más ortodoxia y más ajuste. Y Rolando lo decía muy claro, en enero del 2015, cuando asumió Joaquín Levy en el Palacio de Hacienda de Brasil, claro que Brasil giró a la derecha y la ortodoxia. Y los resultados fueron muy malos. Brasil tuvo una caída en el año 2016 del 3.6 del PBI, 2017 3.8 del PBI, y en el 2018 recién pudo recuperar un punto y no creo que siga creciendo. O sea que el ajuste con esta derecha va a seguir. Y si fuese argentino, también estoy muy preocupado. Recordemos que Brasil es nuestro principal socio comercial. El 30% de los automóviles que se fabrican acá en Pacheco van a Brasil. Si acá se produce un proteccionismo estilo Donald Trump, yo creo que el sector automotriz en la República Argentina va a ser muy golpeado. Y ahora, Mariana, con respecto a la comparación, claro que Brasil, Fuleco, nos clava 3, nos hace 3-0. ¿Por qué te digo eso? Porque también hay que decirlo, que Brasil entró en un proceso de ajuste, no teniendo problema de dólares. Brasil no tiene la restricción externa. Las reservas internacionales de Brasil son de 380.000 millones de dólares. Tiene superávit en la balanza comercial. Y la deuda externa es solo 320.000. Es decir, que tiene menos deuda externa, que podría pagarla toda y le sobra plata. Pero más allá de eso, tiene buenos resultados. La balanza comercial en el año 2017 fue superávit de 60.000 millones de dólares y en el año 2018 también. Mirá, vamos a hacer rápidamente, comparemos la inflación. La inflación de Argentina desde el año 2013 fue 370%. Mirá Brasil, 38%. Y esto explica mucho de lo que tiene que ver con el ajuste, porque la inflación de Argentina tiene que ver con la devaluación. El dólar pasó de 4,93, de 5 mangos, a 39 pesos. Esto explica esta inflación, algo que en Brasil no sucede, porque Brasil no tiene problemas de dólares, no tiene problemas de dólares, no tiene problema de caja, entonces la inflación no explica eso. Lo que sí puedo comparar, esto ya lo vimos, es la pobreza. Parece que a Brasil, o a la derecha, no le interesa la pobreza. Fíjate, la pobreza, cómo ha aumentado en estos últimos 2 años, del 8,3% al 11,2%. También hay que decirlo, Brasil tiene el 50% de su capacidad instalada, la tiene parada, tiene un 13% ya de desocupación. O sea que los números de la derecha en Brasil son muy, pero muy malos, y la ortodoxia, si sigue gobernando con los Chicago Boys, no va a cambiar, ¿eh? Rolando. Y te agrego algo, Juan, te agrego algo. Hoy leía que tienen un 7%, ¿sí? Un 7% del PBI de déficit. O sea, la Argentina está tecleando todo el tiempo porque si sumás los déficits llega al 11%. Brasil tiene un 7% de déficit fiscal. Sí, o sea que, a pesar de que tienen reservas, tienen un agujero fiscal. Sí, más allá de eso, Argentina también ha incrementado mucho el déficit fiscal. Yo creo, Rolo, claramente que el problema de la Argentina no es el déficit fiscal. Argentina tiene otro tipo de problemas, nos faltan dólares. Yo también creo que en Brasil el giro a la derecha, y sobre todo si gana Bolsonaro y asume en el Palacio de Hacienda Pablo Guedes, que es un Chicago Boys, un liberal de la boca para afuera, y aplicas la misma política que Donald Trump, yo creo que los problemas que va a tener Argentina son centrales, sobre todo en la exportación en lo que es la industria automotriz. Ya te dije, Rolo, el 30% de los vehículos que se fabrican en Argentina van a Brasil. Eso sería muy serio para todo lo que es la industria argentina. No solamente en automóviles terminados, también mucha autoparte se fabrica en la República Argentina que tiene rumbo directo a Brasil. Mirá, también, Rolo, hay algunos datos que a mí me asustan. Muchos alimentos. Sí, también. Hay datos que me asustan también. El salario medio acá en la República Argentina, según la encuesta permanente de hogares, es de 18.000 pesos. Si vos lo comparás con Brasil, que está cerca de los 2.000 reales, estamos hablando prácticamente del mismo salario. Traducido a pesos son 15.000 o 20.000 pesos. O sea que Brasil va a generar que Argentina tenga que devaluar aún más para ser competitivo. Si hacen un proteccionismo los brasileros con respecto a la industria automotriz, Argentina tiene que devaluar aún más para que el salario en Argentina sea competitivo con el salario brasilero. Tiene que bajarse un poco más. Y eso es muy preocupante. Yo, como argentino, estaría muy preocupado con las políticas de este nuevo ministro de Economía en Brasil. ¿Rolo? Sí, efectivamente. Igual lo que uno ve acá es que si las políticas o los niveles de caída del Producto Bruto que nosotros estamos viviendo en la Argentina, la recesión, acá en Brasil fueron 2, casi 3 años de recesión, ¿no?
Y esos 3 años de recesión, si se prolongaran en la Argentina, van a dejar las cosas como están en Brasil, con este tendal de gente en la calle directamente, ¿no? Brasil arrancó el proceso que nosotros estamos viviendo ahora con Macri, lo arrancó en el final de Dilma y lo profundizó con Temer. Es muy fácil la comparación. Uno puede decir, bueno, Macri está haciendo algo parecido a lo que hizo Temer, y así le está yendo a Temer. Entonces, el ajuste en Brasil terminó de pulverizar a la clase política, a Dilma y a Temer. Ahora, les pregunto a ambos, hoy a la tarde aquí en este mismo estudio Jorge Castro decía en Código Penal que esta pequeño repunte de la economía brasileña tenía que ver con el sector agropecuario, que empieza a haber una cierta recuperación en la economía empujada, motorizada por el sector agropecuario. Y planteábamos como idea una suerte de paralelismo, aunque algo similar pudiera pasar en la Argentina. ¿Es posible esto? ¿Técnicamente es posible? Mira, lo que trató de hacer Sí, Argentina... No, dale, Rolo, dale vos, Rolo. No, digo que es un repunte que puede mover el amperímetro, pero poquito. Para que vos generes un crecimiento que se sienta en las ciudades y en la población, hacen falta varios puntos del PBI, ¿eh? Sí, lo que busca por ahí un gobierno, sobre todo lo que pasó acá en Argentina, pensaron que devaluando iba a aumentar las exportaciones, sobre todo del sector agropecuario. Lo que pasó cuando pasó el dólar de 20 a 40 mangos es que le aumentaste la ganancia a los sectores exportadores, pero eso no mejoró la economía, sino que mejoraron sus ganancias. Y después de todo, vos devaluás, pero recordemos que lo que es la exportación agropecuaria son commodities. A vos te van a comprar lo que pide el mundo al precio que pone el mundo. No quiere decir eso que vos devalúes y vas a exportar más. Yo no creo que pase por ahí. Yo creo que el desarrollo de los países como los nuestros, Brasil y Argentina, está en el sector y en la industria. Los países se diferencian por los productos industriales. Yo creo que Brasil y Argentina deben ser socios comerciales. Por eso me preocupa la llegada de Pablo Guedes, un Chicago Boys, que seguramente va a imponer una especie de proteccionismo con la República Argentina. Bueno, y retomando un poco, digo, de que aparece este nombre de Pablo Guedes, ¿hay que preocuparse o no, Luis? Depende después en qué termina, ¿no? Porque tanto Trump como muchos otros casos, una vez en el gobierno, tal vez no aplican exactamente la Eso es lo que yo receta planteaba. de las elecciones. Trump era una cosa y después se acomodó. A mí lo que me surge de toda esta explicación económica es si tratamos de extrapolar, la gran pregunta, ¿no?, es si hay un Bolsonaro en Argentina. Porque las circunstancias obviamente nunca son comparables y extrapolables 100%, pero más o menos se parecen. A ver, hay un partido que quiere volver del campo popular, de la centroizquierda, llámenlo como quieran, muy golpeado por el tema de corrupción, es parecido al PT. Sí. Y por otro lado, sectores más de centro derecha que están gobernando y están protagonizando, en este caso, en el caso argentino, no voluntariamente, por lo que ellos dicen, un ajuste. Y ambas propuestas, que teóricamente son las competitivas dentro del sistema democrático, están golpeadas por las dos razones. Y en ese espacio, en el medio, aparece uno de afuera y se mete y se lleva todo. Bueno, ¿hay un Bolsonaro, ¿Hay un Bolsonaro en Argentina? Hablamos con él recién con campera amarilla. No, pero se va a gobernador. Yo la verdad estaba preocupado y la producción de este programa me deja al punto de pegarme un corchazo. ¿Por qué? Porque ustedes estamos analizando la sexta economía del mundo, nuestro vecino, la suerte de Argentina está atada a Brasil, Bolsonaro 46% y la producción llama a Olmedo y trae a Biondini. Digo, ¿tomamos conciencia del problema en el que estamos como región? Digo, estamos analizando, digo, la producción dice, Bolsonaro trae a Biondini y llama a Olmedo. ¿Somos conscientes de lo que está en juego en Brasil de acá en las próximas 3 semanas? Pero es que con la realidad se pueden hacer un montón de cosas. Lo único que se puede hacer es negarla. Y Bolsonaro acaba de ganar las elecciones. Por supuesto, digo, y lo pero más parecido a Bolsonaro que tenemos aquí... Por eso te digo, yo no lo pensaba, yo la verdad tengo una mirada negativa. A partir del trabajo de la producción quedo más que preocupado. Digo, ¿qué futuro tiene nuestra región si la sexta potencia, si la locomotora del desarrollo va a tener una persona que nosotros estamos presentando a los argentinos como Biondini y como Olmedo? Digo, es trágico, es trágico. Un candidato que dice, las minorías se tienen que amoldar o van a desaparecer. Digo,
la verdad que ojalá Nico, que el pueblo brasilero en estas 3 semanas pueda reflexionar de lo que está en juego, porque están en juego las libertades individuales, pero Nico, está en juego el valor de tolerar al que piensa distinto mínimamente. Nico, pero Es dramático. Si lo que hubiera habido un mea culpa, algún tipo de arrepentimiento. No, está bien. Lo discutimos cuando lo metían preso a Lula. En un especial la vez pero pasada. entendés que estamos de ahí, Sí. estamos yendo a la Alemania. Y bueno, pero, Está bien, pero los permítale a nazis, Biondini al que quiera fascismo responder. italiano. Sí, Está a ver, bien, porque espera, Luis. si la opción de izquierda pero- insiste que está todo bien, No, que no la pasó izquierda nada, y la derecha porque- democrática que no también. pasó nada, Espérame, porque Biondini quiere responder porque se siente aludido por Ok. Trota. No, es decir, yo creo que lo peligroso siempre en toda democracia es cualquier intento de proscripción. Lo peligroso es alguien que quiere ir por fuera de la democracia. A mí me parece que toda candidatura o todo partido que cumpla con las leyes del país y se someta al único soberano, que es el pueblo, debe ser bienvenido. Es decir, si no, me parece que estamos, cosa que se ve mucho en la Argentina, realizando una discriminación supuestamente por aquellos que levantan la bandera de la antidiscriminación. En nuestro caso, nosotros, la verdad, como dije, tenemos algunas coincidencias, pero yo en lo particular tengo también profundas diferencias y no comparto las expresiones a las cuales ustedes aluden respecto de Bolsonaro. Es decir, lo que hay que entender de nuestro partido, nosotros por empezar no creemos ni en derechas, ni izquierdas, ni en centro. Nosotros creemos en el pueblo y los que están en contra de los intereses del pueblo. Yo en lo particular vengo del peronismo. A los 27 años fui secretario general de la Juventud Peronista de Capital Federal. En el año 1991 me fui del PJ porque todos mis compañeros, muchos de los cuales ahora se rasgan las vestiduras, corrieron a tomar los cargos públicos y yo dije, lo que nosotros hicimos en campaña, acompañando a la señora Zulema Yoma, al doctor César Arias, es exactamente lo contrario de lo que hizo Menem. Entonces yo me fui del PJ y tomé el camino del nacionalismo. Indudablemente me he granjeado enemigos lamentablemente muy poderosos que en general me restringen los medios el acceso a los medios de la comunicación y muchas veces de nosotros no se dice lo que nosotros pensamos, sino la caricatura de lo que otros dicen que nosotros pensamos. Nosotros como síntesis de nuestra ideología, yo lo quiero señalar, nosotros queremos un nacionalismo con pueblo y un socialismo con patria. No tenemos nada que ver con una derecha liberal. En lo particular, yo levanto una línea histórica que es San Martín, Rosas y Perón planteando una nueva etapa. Así que, bueno, yo lo que saludo es que los pueblos elijan su propia alternativa patriótica. Ahora, decir que fulano no tiene que hablar y mengano tiene que hablar, a mí me parece absolutamente discriminatorio. Inti, Mira, yo tengo una teoría. A mí me pasó algo muy interesante. En 1987 me fui a ver qué había del otro lado del muro de Berlín. Sí, era chiquito, era joven, qué sé yo. Y tenía ganas... Todavía existía el muro de Berlín. Todavía existía el muro de Berlín, me saqué mis fotos con el muro de Berlín, todo pintado de colores, pude cruzar del otro lado del muro de Berlín, y cuando estaba del otro lado del muro de Berlín veía a la gente agarrada del manillar del colectivo y los veía enfurecidos. ¿Sí? De hecho, volví acá y le dije a un montón de amigos, le digo, me parece que esto se cae. Porque uno veía cara de hastío, cara de hartazgo. Yo la lectura que tengo de lo que pasa con Bolsonaro no es si Bolsonaro es más o menos aberrante. Él dice que va a ser presidente, le tiene que ganar ahora la interna a Olmedo y van a aparecer 7 más. Me parece que eso es todo carente de interés. Lo que es interesante es que el pueblo se hartó. O sea, hay una población que se pudrió de que le digan que tiene que vivir mal. Sí, yo entiendo, Nico, que digamos las minorías son un problema, pero salir a la calle y que te puedan venir a cagar a tortazos o punguearte o clavarte un cuchillo porque se le canten las pelotas y vos querer decirle al policía, che, me acaban de asaltar y no saber si el policía es parte de la banda de ladrones, es un problema. Y en eso en la Argentina estuvo el PJ, estuvo el kirchnerismo, estuvo el PT en Brasil. Entonces la gente está hinchada de las pelotas, la gente normal está harta, no quiere más sopa y va a votar a cualquier persona que, como decía antes Santoro,
tenga cara de que lo va a resolver. Yo no creo que Bolsonaro sepa demasiado bien qué va a hacer, te soy sincero, no me lo tomo muy en serio. Lo que me tomo en serio es el proceso popular. Lo que me tomo en serio es que antes acá había en el fondo de pantalla unas favelas aberrantes, ¿sí? O sea, estaba volando un dron, en la época de los drones, ¿sí? En donde uno podría comprar un ramo de flores en Tokio para regalarle a una amiga que está en Ámsterdam, y le llegan las flores. Vos vas a Brasil después de 12 años o más, del 2003 al 2015. Sí, no, hasta ahora, porque De gobierno, bueno, de gobierno del PT, y te encontrás con que las favelas siguen siendo favelas. Entonces yo lo que rescato es que la gente se pudrió. Pero vos a Nueva York y se viendo homeless por todos lados. Pero no, es otra, y es el principal país de la tierra. Es otra proporción, y por algo hubo un agotamiento, y por algo, perdóname, es que yo lo que te digo simplemente es, si alguna fe hay que tener, no hay que tenerla en la política, hay que tenerla en la población. Que la población marque su hartazgo de una manera o de otra manera... Es indistinto. Ahora lo encontraron acá. A ver, lo pero podrían haber si encontrado en otro lado. te responde Nicolás. No, la verdad es que pensar que uno puede resolver los problemas de desigualdad en una década, digo, por más exitoso que uno pueda ser, es imposible. Podemos rever. Hoy Raúl decía que la sociedad se hartaba de, por ejemplo, lo que yo creo que es uno de los planes para la integración y el acceso de los sectores populares a la universidad más importantes se han hecho en América Latina, que es el ProUni. ¿no? Sí. Que le dio cuotas, no para que vayan a universidades nacionales, principalmente universidades privadas, a toda la población que antes no podía acceder. La verdad, la sociedad, de un sector de la sociedad. De un sector de la sociedad. Ok, no, aclaremos. Vos dijiste, bueno... Estaba explicando el voto Bolsonaro. El voto Bolsonaro está harto ahora, con eso. Si nosotros frente a lo que es la ampliación de derechos pensamos que la salida pueden ser expresiones totalitarias, porque después podemos decir cómo va a gobernar. No sabemos cómo va a gobernar. Esperemos que nunca la sociedad le dé la oportunidad de poder hacerlo, porque su discurso en campaña no es liberal. Su discurso de campaña se vincula a la exclusión del que empieza distinto. Digo, es acceder al poder de un esquema totalitario en lo que es su discurso, en lo que es su construcción política, a partir de las urnas. ¿No? Es a mí... Simplemente me preocupa con profundidad esto. Quedó claro. Está Rolando, que hacemos el último contacto ya de esta noche, allí desde Brasil. Rolo. Es que a mí también me parece que es preocupante que haya ganado Bolsonaro. Hay que ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Digamos, y cuánto el poder y lo que pueda hacer desde el Estado va a poder coincidir con lo que él dijo. Pero lo que sí me parece interesante, y rescato ahí lo que decía Inti, es cómo se llegó hasta acá. Porque me parece que solamente diciendo que la culpa la tienen los medios, la culpa la tienen los jueces, la culpa la tienen otros, y poniendo la culpa afuera, es que los procesos populares en América Latina, los procesos redistributivos, populistas, cada uno le pone un nombre, terminaron donde terminaron. Solo dijeron que la culpa era de los otros, pero el choreo fue de ellos. La plata de los presupuestos se la robaron miembros de esos partidos, y todavía aún hoy no es que no atinan a hacer ni siquiera una autocrítica política. No hablemos ya de la justicia penal, que la justicia penal puede estar más o menos manipulada, pero la plata desapareció, las cosas no se hicieron, las reformas de segunda generación no se hicieron, y eso es lo que me parece interesante, que hay vastos sectores de la población en diferentes países que están rechazando eso, están rechazando la oportunidad perdida. Bueno, Rolo, gracias esta noche, desde allí con toda la información, un placer, y bueno, mañana... nuevamente con día intenso en el día después, ¿no? Y esperando el 28 de octubre. Gracias. Buenas noches. Bueno, y Raúl, lo que queda de acá al 28. Digo, hablamos con Nicolás, bueno, yo ya lo doy como un hecho porque hago las cuentas, nada más, pero es cierto. ¿Podría haber alguna torpeza de Bolsonaro para que esto se dé vuelta? ¿Qué puede pasar de acá al 28? Mira, yo no me imagino más torpezas de las que ya cometió. Sí, puede hacer, pegarle un tiro. Pero además no son torpezas, no son torpezas. O sea, yo creo que en parte, viste que al principio dije que ningún fenómeno social es monocausal. Una de las razones por las que gana Bolsonaro es porque es la victoria del discurso impolíticamente correcto pero sincero, frente al discurso políticamente sincero e hipócrita. Políticamente correcto e hipócrita. Eso es parte, no es la única razón. Yo creo que en realidad, como decía al principio, hay un mandato en la sociedad brasilera, un mandato mayoritario, que lo que quiere es orden en la economía, en la administración, seguridad.
orden. Y el que representa eso, mucho más que Haddad, es Está como una fantasía, ¿no? Sí. Acá pasó en el caso de Narváez, cuando apareció, que Claro, irrumpió de claro. golpe y le ganó a Néstor Kirchner, que venía con Massa en la lista, eran Gardel, y todos juntos, y alguien dijo, bueno, le pegamos con este hombre, le pegamos de Narváez. Después no pasó nada, lo que pasa es que si queda como presidente, no Pero queda como diputado. Además hay algo más, y que para contestarle a él. El problema de la pobreza es un problema mundial. El mundo va hacia la concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Estos son números de Naciones Unidas. En 2010, Naciones Unidas decía el 50% hay 668 personas que tienen lo mismo que tienen el 50% más Raúl, pobres. es Eso, cierto. perdóname, eso pasó de 600 a 60 en el 2015 y hoy son 8. Bueno, Esa es la entonces tendencia después lo que mundial. espérame, Entonces se tiene tipo, que se nos alejar. termina el programa. Perdón, después prometo el 28 la seguimos. Dale. Está así de interesante que está. Gracias Gracias a todos por Luis. haber venido. Bueno. Nos vamos. Les tenemos que agradecer antes a los panqueques de Hernán que nos ayudan a llegar hasta esta hora con Yo ya vida. lo hice el viernes, te tocaba a vos Ahora hoy. me tocaba a mí. Gracias por habernos acompañado. Chao, buenas noches.